El día de hoy quiero proporcionarles la porción de estudio semanal, que es la que seguiría, y es la porción número 39, que se llama Ordenanzas, Estatutos, y va a abarcar de números del capítulo 19:1 al capítulo 22:1. Jueces, capítulo 11, de los versos 1 al 33. Juan, de su capítulo 3, verso 9, al capítulo 4, a su verso 30. Y Juan, capítulo 12, de sus versos 25 al 50. También abarca Hebreos, capítulo 11, de sus versos 9 al 22. Y Primera de Corintios, en su capítulo 10, en su verso 4. Bueno, vamos a dar inicio con el estudio en Éxodo 22, capítulo 22, en su verso 6. Y me gustaría que lo leyeran en sus casas con su Biblia, que nos fueran acompañando, que nos fueran siguiendo. Recuerden que a veces mencionamos muchas citas, pero por el tiempo no podemos leerlos aquí o estarlos estudiando al mismo tiempo. Entonces tienen tarea en casa para que ustedes, a través de la palabra y el Espíritu Santo, los vaya instruyendo. Dice, Éxodo 22:6, si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse a todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. ¿Sí? Esta es nuestra base de estudio, esta cita bíblica, y pues vamos a empezar. ¿Qué es el fuego? Vamos empezando por la primera palabra, ¿no? ¿Qué es el fuego? Lili, en tu investigación. Pues es una reacción química de la combustión. Así es. Para que exista el fuego tiene que haber 3 elementos básicos. Un elemento combustible, el oxígeno, que es el que va a permitir la reacción química, y el calor. Eso fue lo que estudié, como una reacción química en cadena. Ok. Charlie, ¿tú que estudiaste algo sobre lo del fuego? Fíjate que en lo personal, no en lo personal, creo que Dios nos enseña, a mí lo que me enseñó más que nada aquí en el versículo es el uso que se le daba antes al fuego, que era precisamente como para una limpieza, empezar con la limpieza, ¿no? Y lo vemos que es muy característico cuando se va a empezar a cosechar la tierra o preparar la tierra para empezar a cosechar lo que vayas a sembrar, ya sea lo más común es el frijol, ¿no? O por ejemplo el maíz. En muchos terrenos aquí en el área de la zona de Yucatán, en la forma como preparan es precisamente quemando toda la hierba que no sirve, la queman y la desechan. Pero aquí lo que más me llamó la atención es los motivos del por qué tú quemas, ya sea para limpieza o para perjudicar a alguien, ¿no? Ok. Bueno, de la investigación que yo hice, dice que el fuego es una materia ardiendo con o sin llama, junto con el calor y la luz que desprende. Por causa de la dificultad de encenderlo, en los tiempos antiguos se mantenían lámparas encendidas continuamente como una fuente inmediata de fuego. Cuando Abraham viajó con Isaac al monte Moriah para sacrificar a su hijo, llevó consigo fuego para encender el sacrificio. Si me pueden apoyar en la cita Génesis 22, 6, 7, porque vamos a ir confirmando lo que estoy leyendo con las citas bíblicas. Si tú puedes ayudarme a buscar, Charlie, Génesis 15, 17. Dice también, ¿ya lo tienes? Sí. Ok, gracias. Génesis 22, 6, 7. Entonces Abraham, habiendo tomado la leña para el holocausto, la colocó sobre su hijo Isaac, y tomando el fuego y el cuchillo en su mano, se fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Isaac le dijo: ya están al fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ok, con estas citas que vamos a estar leyendo, estamos viendo los diferentes usos que se le da al fuego o la importancia que tenían para llegar a lo que dijo Charlie, ¿no? Ok,
El siguiente dice que el fuego se usaba para cocinar, para iluminar, para calentarse y refinar metales, que aún en el presente se usa, ¿no? Dice que a menudo está asociado con la presencia de Dios. En Génesis 15:17 lo dice, y Éxodo 3:2, Lili, por favor. Génesis 15:17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Éxodo 3:2 nos dice, entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Ok. Dice que también el fuego está en las visiones simbólicas de la divinidad. Acompáñenme con Ezequiel 1:27, Charlie, y Daniel 7:9-10, por favor, Lili. Visiones simbólicas de la divinidad. 1:17. Ezequiel 1:27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Ok. En Daniel 7:9, por favor. Sí, nos dice, estaba yo mirando que se establecieron tronos y se sentó el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llama de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego fluía y surgía delante de él. Los que le servían eran millares de millares y miriadas de miriadas. Estaban de pie en su presencia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice que también se compara a Dios con un fuego consumidor o devorador. Vamos a Deuteronomio 4:24. Charlie, por favor. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Wow. Hebreos 12:29. Ahora sí, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien. Dice que también se compara con un fuego purificador. Así es. En Malaquías 3:2, por favor, si me ayudas, Charlie, y tú, Lili, en Jeremías 23:29, que sería la siguiente cita. Un fuego purificador, Malaquías 3:2. 3:2. 3:2, por favor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ok. Dice que hasta la palabra de Dios es comparada con el fuego. Vamos a Jeremías 23:29. Jeremías 23:29. He aquí que como fuego salen mis palabras, declara Yahweh, y son como hierro que despedaza la piedra. Wow. Dice que también castigó el Señor a los pecadores con fuego. Vamos a Levíticos 10:2, Charlie, y Números 11:1, Lili, por favor. Levítico 10:2 y Números 11:1, por favor. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Números 11:1. Y cuando el pueblo se comenzó a quejar amargamente, esto fue desagradable ante Yahweh, y Yahweh lo escuchó y encendió su ira, y el fuego de Yahweh ardió entre ellos y consumió los alrededores del campamento. Así es. Dice que a los pecadores los aniquilará finalmente con el fuego. Vamos a Apocalipsis 29, por favor, Charlie, y tú, Lili, si me ayudas en Levíticos 9:24. A los pecadores los aniquilará finalmente con él. Apocalipsis 29. 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y dice que el fuego del cielo expresó la aceptación de Dios de una ofrenda. También el fuego, fíjense cómo es usado, ¿no?, por nuestro Señor. Vamos a Levítico 9:24.
Levítico Levíticos. 24. Entonces emanó fuego de la presencia de Yahweh, que consumió la grasa y el holocausto completo sobre el altar. Cuando lo vieron, todo el pueblo rindió alabanza y se postraron sobre su rostro. Dice que también se describe a los ángeles como ministros y como flamas de fuego. Vamos a Salmo 104:4, por favor, Charlie. Y tú, Lili, si nos puedes dar un preámbulo sobre la lámpara, porque dice que son flamas de fuego. Y la lámpara veíamos que es como una antorcha. Si nos puedes dar un comentario sobre la lámpara. Sí, bueno, en algunos estudios anteriores que hablábamos del aceite de olivo, hablábamos de las lámparas como se usaban en la antigüedad, en donde el combustible era el aceite y a partir de ahí encendía la llama y podía alumbrar. También veíamos que tenía significado con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, esa luz que alumbra el camino, ¿no? O lo que está guiando nuestra vida. Fíjate que ahorita que estás hablando nos estás dando todas estas citas, y seguramente tendremos otras más. Fíjate, el fuego tiene básicamente dos divisiones. Acuérdate que en la Biblia siempre nos habla de dos, ¿no? Entonces, por un lado está el juicio de Dios, y esto que aportaste, que hablas de las visiones simbólicas, no me había quedado tan claro, y entonces la ira de Dios, las visiones simbólicas y el lagar o el infierno, todo eso es una parte de cómo se representa el fuego. Pero está por el otro lado la parte que también nos estás dando citas varias de la prueba, el holocausto y la purificación. Entonces creo que podemos ir hablando de estos dos elementos con todas estas citas para que nuestro auditorio también vaya diferenciando estas dos: juicio y la presencia de Dios, y por el otro lado pruebas y holocaustos. Así es. Entonces vamos a Salmo 104:4, donde se describe a los ángeles como ministros y como flamas de fuego. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Ok. Hay una cita que es segunda de Timoteo, por favor, Lili. Segunda de Timoteo 1:6, pero vamos a regresar con esta cita después de este corte comercial. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y nos quedamos en la cita segunda de Timoteo 1:6. Estamos escudriñando lo que es el fuego y todos los conceptos que se manejan en la Biblia, ¿no? Vamos leyéndolo, por favor, Lili. Segunda de Timoteo 1:6. Por este motivo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Quiero leer mi versión, que dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué crees, Charlie, que quiera decir avivar? Porque dice que tenemos que avivar el fuego del don de Dios. ¿Qué crees que quiere decir? Fíjate que cuando leí en el versículo que continúa, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, creo que es eso, ¿no? Lo que quiere el Señor, que nosotros avivamos, que avivamos que el Espíritu de Dios avive también esos espíritus que podemos nosotros, que Él nos da a nosotros más bien, ¿no? Esos dones que vienen de Él. Así es. Dice que la palabra avivar viene de, creo que es el hebreo, no, el griego, anasopureo, y denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. ¿Qué es lo importante de aquí? Dice el Señor que nos entrega dones a cada uno de nosotros, y es a través del fuego, que es su Espíritu Santo, ¿sí?
Entonces, dice la palabra que nosotros podemos perder también ese avivamiento. Nosotros lo podemos perder cuando nuestros actos van en contra de lo que el Señor estipula en su palabra, o que nuestro carácter empieza a seguir al mundo, o que no nos sometemos realmente a lo que es la palabra, sus estatutos, todos los mandamientos que el Señor nos muestra en la palabra para que nosotros vivamos de una manera mejor, en obediencia y en relación los unos con los otros, ¿sí? Entonces dice en Isaías 50:11, si lo pueden leer por favor, porque esto nos va a dar inicio a lo que estamos leyendo en Éxodo 22:6. Dice, si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control. Prender fuego, ¿qué será prender fuego? Vamos a Isaías 50:11. Isaías 50:11. Dice, he aquí, todos ustedes los que encienden el fuego e inflaman las llamas, anden al resplandor de su fuego y entre las llamas que inflamaron. Esto tendrán de mis manos, yacerán en ansiedad. ¿Sabes qué, Susi? Ahorita que estás hablando del fuego como don, nuevamente me quedo pensando en esta dualidad o en las dos posibles posiciones del fuego. Y en Proverbios 16:27 dice, el hombre inicuo maquina maldad y con su boca enciende el fuego. Entonces estamos en esas dos posibilidades, el fuego como un don y el fuego como algo que destruye nuevamente. Sí, así es. Quiero leer mi versión, Isaías 50:11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. ¿Qué quiere decir que todos nosotros encendamos fuego? Todos nosotros, a través de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de hablar, estamos encendiendo ese fuego que estábamos viendo que el Señor derrama como dones, ¿sí? Es lo que hablábamos. El Señor derrama en nosotros sus dones para que sean usados para bien, no para mal. Pero en mí está, es lo que dice aquí, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas que encendiste. Las teas son esas chispitas que van saliendo, ¿sí?, de ese fuego. Y ahorita les voy a dar una referencia que leí. Dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no hacemos buen uso de lo que el Señor nos está dando, entonces el Señor nos va a sepultar. ¿Sí? Y dice que por nuestro descuido, ese fuego puede quedar extinguido. Y voy a leer algo que me llamó la atención. Dice que en el oriente, los agricultores se levantan muy temprano y hacen una hoguera para poder calentarse. Cuando están listos para dirigirse a trabajar en los campos, ellos cogen una cuerda muy gruesa y ponen la punta en el fuego. Y mientras van andando, van soplando esta parte de la cuerda encendida para que vaya soltando chispas enfrente de ellos y así puedan ver iluminado el camino por donde andan y no pisar algún escorpión o alguna culebra con sus pies descalzos. Es lo que hablábamos de la lámpara, lo que decías tú, Lili, esa luz, esas chispas del fuego son las teas que nosotros también vamos encendiendo, pero siempre tener la lámpara del Señor enfrente de nosotros. Y esa luz es su palabra, ¿no? Y nuestra voluntad siempre dejarla en las manos del Señor. ¿Sí? ¿Alguna cosa que quieras? No, estoy pensando en todo esto, creo que es bueno estar haciendo como conclusión al tiempo que estamos estudiando. Y entonces tú ibas a leer Éxodo 22:6, ¿no? Ya ibas a empezar a leerlo como para regresar con toda la explicación. Ibas a empezar a leer otra vez Éxodo 22:6 porque tiene mucha relación con Isaías. Así, Isaías 59. Y entonces lo que extraje fue los verbos. Los verbos en Éxodo 22, que es prender, extender, consumir.
Así es. ¿no? Entonces ahí estoy pensando, y nuevamente parece reiterativo quizá, pero me gusta pensarlo así. El juicio de Dios y la presencia de Dios, la ira de Dios. Por otro lado, la purificación y los holocaustos, pero al centro tú acabas de puntuar algo muy importante, que es el fuego como don y el fuego también como maldad. Así es. En nosotros. Como destrucción. Como destrucción. Y para seguir con este estudio, me gustaría ir tantito a lo que son los espinos, porque nos comenta sobre los espinos. Dice que los espinos vienen de la familia de las rosáceas y que miden de 4 a 6 metros, con ramas espinosas, hojas lampiñas y aserradas, flores blancas olorosas y en corimbo y fruto ovoide, revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y 2 huesecillos casi esféricos. Su madera es dura y la corteza se emplea en tintorería y como curtiente. Vamos a leer unas citas sobre los espinos, por favor, si me apoyan. Vamos a Números 33:55 y tú, Lili, Josué 23, 12, 13, donde el Señor plasma lo que son los espinos. ¿Qué es lo que simboliza? Números 33:55, por favor, 33. Y Josué 23, del 12 al 13. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se quedan serán como astillas en sus ojos y espinas en su costado. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que habían pensado hacer con ellos. ¿Ahí de qué estamos hablando? Si gustas irte al título de la lectura, para que vean de qué es lo que está hablando ahí el Señor. Del recorrido de Israel. Ajá. Y dice que no, los tiene que sacar. Sí. Los tiene que sacar del grupo, porque entonces... Separar, porque entonces van a ser como, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dijo? Que van a ser como Números 33:55. Ajá. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Imagínense cómo está comparando el Señor. Y ahí es donde vamos a entrar en Santiago 3, ¿sí? El tipo de personas que se nos hace muy fácil abrir la boca, ¿no? En esta semana estuvimos escudriñando la palabra a través de la porción y habló de Coré. Y Coré es un ejemplo vivo de lo que no debemos hacer, del daño que puedes hacer ante todo, porque te llevas personas que no tienen nada que ver, ¿sí? Pero las incitas a que te siguen, ¿sí? Y hay un castigo por esa acción. Vamos a Josué 23, 12, 13, Lili, por favor. Josué 23, 12, 13. Voy a empezar desde el 11. Sí, por favor. Tengan mucho cuidado por ustedes mismos de tener temor de Yahweh su Dios, pues si regresan para seguir al resto de estos pueblos que quedan entre ustedes y establecen vínculos de matrimonio uniéndose a ellos y ellos a ustedes, estén seguros de que Yahweh su Dios ya no destruirá más a estas naciones de delante de ustedes y les serán por lazos y tropiezos, por punta de lanza en sus sienes y por anzuelos en sus ojos, hasta que sean exterminados de la buena tierra de Yahweh su Dios, que Yahweh su Dios les ha entregado. No dice propiamente espinos, pero nos da la idea de esto, sí, con los anzuelos. Es que depende de la versión, es como dice espinos, o dice pero es clarísimo, ¿no? Habla de anzuelos en los ojos, de lazos, de lanzas en las sienes. Puede hablar de espinos, cardos, zarza. Es como lo menciona, ¿no? De diferente manera. Vamos a Isaías 5, por favor, Charlie, del 5 al 6, y tú, Lili, Isaías 7, del 23 al 25. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruyan. Derrumbaré sus muros y dejaré que sus animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos.
Ordenaré a las nubes que no deje caer la lluvia sobre ellas. Aquí me voy a ir al verso 4, que dice: ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué? Cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Aquí estamos viendo, el Señor dio todo. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, a cada uno de nosotros, a que pagara por nuestro pecado, ¿sí? Y aquí el Señor está diciendo, o sea, ¿qué más puedo hacer yo por mi viña? Si ya lo he dado todo, ya lo di todo, hasta mandé a mi Hijo a que muriera en la cruz por tu pecado. Y ni aún así te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, de que tus caminos te llevan a caminos de perdición, de que en tu camino puede haber mucha oscuridad y no nos damos cuenta. Y el único que nos puede sacar de esa oscuridad, pues es el Señor. Como lo decíamos, es la lámpara. La guía. Es la guía, ¿no? Entonces, y ya continúa Charlie leyendo que es: déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré los muros y dejaré que los animales la pisoteen. Imagínense con cuánto dolor hizo eso, ¿no? Con cuánto dolor el decir, ya les di todo y ni aún entendieron nada. Y ahora les voy a dar lo que quieren. Quieren oscuridad, van a tener oscuridad. Quieren cosas que a ellos les haga... Ayer ¿no? descubrimos un término en Judas: contranatural. ¿Quieren ser contranaturales? Pues séanlo. Contra la naturaleza de Dios. Ahí se encierra todo lo que estamos leyendo. Contranatural. Contranatural. Vamos a Isaías 7, 23, 25, por favor. Isaías 7, 23, 25 nos dice: sucederá también en aquel día que todo lugar en el cual haya 1000 vides, con valor de 1000 piezas de plata, habrá zarzas y espinos. Con flechas y arcos entrarán ahí, pues toda la tierra estará llena de zarzas y espinos. Imagínense ese lugar. De las citas que hemos estado leyendo, habla de desolación, habla de sequía, habla de no tener vida, estar muertos, de no tener agua y de un juicio. ¿Sí? Eso es lo que representan los espinos. ¿Y sabes qué otra cita del Nuevo Testamento no ha salido todavía? Ajá. La parábola del sembrador. Ah, ok. En Mateo 13, los espinos significan, está en Mateo 13, 22, y significa la que fue sembrada entre espinos representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Que nada más reafirma lo que nos estás diciendo, de lo seco y sin fruto. Sí. Entonces, pensando en Éxodo 22, 6, cuando dice, porque hay varios elementos en ese pasaje, es el fuego que se enciende, los espinos por los cuales corre el fuego, hasta llegar a la gavilla y al trigo. Y entonces cuando se sabe quién fue el responsable, dice, tendrá que hacer restitución completa. Y fíjate que aquí viene algo muy importante, porque dice, si el fuego se sale de control. A veces las personas actuamos de una manera como para querer lograr algo para mí, ¿no? Algo, impulsos. Lograr algo. Pero no magnificamos las consecuencias. ¿Por qué? Es lo que pasó con Coré. Coré agarró un grupito de personas y empezó a murmurar y encender el fuego. Fum, fum, las chispitas, fum, fum, fum. Y fue tanto que esto se fue consumiendo, ¿no? Y abarcó a todo el pueblo. Así es, pero estos eran como espinos. Pero hay espinos que tienen flores. Aquí en la lectura que hice, dice que tienen flores, esos espinos. Entonces, fíjense, la importancia de nosotros, ahorita vamos a llegar al punto de Santiago, pero de magnificar los daños colaterales de una acción de nosotros, ¿no? Porque muchas veces no pensamos nada, solamente buscamos nuestra satisfacción. ¿Sí? Que a mí lo que me enseñó el Señor en este versículo de Éxodo 22:6
es precisamente la intención de las personas. Uno puede tener una buena intención o una mala intención. Si estamos hablando de que es un lugar que ya empezó a dar fruto, si nos vamos a la iglesia, es una iglesia ya sólida con fundamentos en Cristo, y una iglesia que lo que trata siempre de derrumbar el malo es precisamente a esa iglesia, a destruirla por completo, ¿no? Entonces, si me permiten, ahorita regresando del corte, poder ampliar este tema. Sí, regresamos en un momento. Y continuamos escudriñando la palabra. Hemos hablado de un ejemplo que hemos dado muy claro, es de Coré, que él buscaba la ambición y hacía pugna por el poder y buscaba una posición que no le correspondía. Entonces encendió el fuego y tuvo consecuencias graves. Pero Charlie, explícanos desde lo que tú has estudiado, entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa naturaleza? O sea, ¿qué es lo que pasa? Esa doble intención. ¿Por qué? Cuando nosotros vivimos en la carne, lo primero que buscamos es satisfacer las obras de la carne. Y dentro de esas obras, obviamente, es la intención de tu corazón la que va a ir contra el enemigo, contra la otra persona, perdón. Entonces, si tienes envidia en tu corazón, vas a creer lo que tiene la otra persona, ¿no? Entonces, lo que vas a tratar de hacer es precisamente destruir lo que hay, ¿no? Cuando ya empiezas a caminar en Cristo, te das cuenta que obviamente eso no es bueno, no es bueno codiciar. Entonces, aquí nos habla de una persona que quema espinos, algo que ya no tiene vida, que ya no tiene nada que hacer en su terreno, en su campo, pero ve el del otro, el del vecino, y dice, bueno, pues lo voy a quemar, ¿no? ¿Por qué tan bonito? ¿No? ¿Por qué él? ¿No? Porque él sí, yo no. Y a pesar de que Dios sabe y conoce la intención de nosotros, dice Dios que lo tenemos que restituir, ¿no? Bueno, entonces a mí me llevó, enseña nuestro Señor, en Mateo 7:15, nos dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces. Puedes identificarlo por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cerdos? Cardos, porque un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, ya viéndolo de esta manera, son pastores hablando la verdad, entre comillas, que promueven la puerta ancha y el camino espaciosos. Ahora, ¿qué es el camino o la puerta ancha y el camino espacioso? En Mateo 7, versículos antes, nos dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta ancha para muchos los que escogen ese camino. O sea, nos lleva a una perdición, sí, que nos dejamos guiar por ese tipo de pastores. ¿Qué es lo que hace la gente? Cuando ve una iglesia sólida, van a entrar. Ya no, la Biblia nos dice y nos pone en entredicho de que van a llegar, ¿sí? Pero el Señor ahora, como hijos de Dios, a nosotros, por medio de su Espíritu Santo, nos va a ir dando ese discernimiento para poder identificar al tipo de persona. Ahora, dice que por sus frutos los conoceréis. El fruto digno es del arrepentimiento a la fe. O sea, que nosotros le damos la espalda al pecado para volvernos a Dios. En Primera de Tesalonicenses 1:9, en lo que buscas tu cita, me gustaría leer esta, que es Primera de Timoteo 4:1, y dice, ahora bien,
el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Y es la advertencia contra los falsos profetas. Así es. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Pues no dejan de hablar de las maravillas bienaventuradas que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar en esa verdad, en ese camino angosto, todo ese camino y ese proceso nos lleva a una conversión. Y en esa conversión, en Marcos 1:15, nos habla de que deben de creer las personas en el Evangelio. ¿Sí? Porque muchos vienen y no creen en el Evangelio, ¿no? Entonces ahí empezamos a identificar a ese tipo de personas. Otro tipo de personas, o como la forma de identificar es como por ejemplo los fariseos o los judíos o las personas que cuando preguntó el César de a quién iban a salvar, si a Jesucristo o a Barrabás, ellos prefieren salvar al ladrón, ¿sí?, en vez de salvar al santo y al justo. Hechos 20:21 también nos habla de que tiene que hablar su testimonio de las personas para también nosotros saber qué tipo de fruto están empezando a dar. Así es. ¿No? Tú estás hablando aquí de pastores, pero ahorita, después de lo que estudiamos ayer, estaba pensando también en la iglesia como cuerpo. Entonces, no solamente los pastores, sino todos los que están en la iglesia con diferentes digamos, puestos, por decirlo de una manera, pero que además no los ha dado ningún hombre, sino que los ha dado Dios, porque Dios te da el lugar en donde tienes que estar. Llegan estas personas, ¿no?, a encender fuegos. Así es. Y como en el proceso de la combustión de esta reacción química, el oxígeno es quien potencializa el fuego. Y entonces el oxígeno es aire. Y la potestad del aire es el enemigo. Entonces creo que aunque hablas de los pastores, podemos aplicarlo en general a todo el cuerpo de la iglesia. Aquí sería el cuidado como iglesia, el cuidado de precisamente de cómo llega la gente o cómo puede llegar una persona a tratar de meter cizaña, discordias, separación, a encender fuego, ¿no? La segunda carta de Pedro, 12:22, ahí nos habla que son animales o se comportan como animales irracionales. Y el día de ayer estábamos hablando también de Judas, en el libro de Judas, en el único capítulo, del 10 al 11, nos describe precisamente ese tipo o la actitud que tiene una persona, un animal irracional, que son bestias salvajes. Y lo describe como insubordinados, insolentes, arrogantes, inducen en el campo de lo sobrenatural y maldicen a las personas. Wow. Pero mira, en Judas 1:22, después dice, no obstante, algunos de ellos arrebátenlos del fuego. Tenemos que arrebatar. Sí, esa es una de las misiones de los que estamos proclamando el Evangelio. Y como decía una hermana, ¿no? En todo momento, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con quien sea, es momento de hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión. No esperar a que va a haber una celebración o va a haber una prédica. No, es en todo momento. Ese es mantener esa antorcha encendida, viva, ¿no? Porque es lo que decíamos, o sea, el Señor va a venir al final y te va a pedir cuentas con lo que te está entregando en la mano. ¿Qué hiciste con ese don? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás trabajando para mí o estás trabajando para ti? Así es, ¿no? Ya no tenemos tiempo para estarlo perdiendo en los placeres de la carne, porque el tiempo se acorta. Y quien tenga envidia realmente no ha conocido el amor de Dios. Así es. Fíjense que
de lo que estamos hablando de Santiago 3, si gustan ir a su Biblia y leer, abrir su palabra, en Santiago 3 está como el título de control de la lengua. Vamos a ir escudriñando porque esto que nos habla aquí Santiago es muy importante. También viene en el mandamiento número 9, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no? Y es lo que habla, el control de nuestra lengua. Dice que la lengua, fíjense, es un órgano tan pequeño, pero este órgano tan pequeño puede matar, puede dar vida o puede dar muerte. Pero como decíamos, tenemos doble naturaleza que está guiada por nuestras concupiscencias y la otra que está guiada por el Espíritu Santo. Y entonces, de tu boca, ¿qué es lo que emana? Dice que de la boca sale lo que tenemos en nuestro corazón. Pero los que ya estamos en el camino, el Señor va haciendo las limpias diario. Entonces, tu corazón se está limpiando. Y nos pasa por fuego. Y nos pasa exactamente, para prueba, ¿no? Porque dice, voy a probar si realmente estás conmigo y tienes esa confianza depositada en mí. Porque a veces le entregamos todo y decimos, sí, Señor, yo estoy contigo y voy a hacer, y sí, Señor. Y luego ya cuando es la realidad, cuando viene la prueba, empezamos a renegar. ¿O de qué estás hecho? Exactamente. ¿Eres un metal precioso o eres madera que te vas a consumir en un instante? Rápidamente. Exactamente. Fíjense que este músculo, la lengua, nunca descansa, ni se fatiga, nunca. Y esta lengua es el reflejo de la mente, porque la mente tampoco nunca descansa, sí se llega a cansar, pero continuamente está trabajando, siempre está activa. Está activa. Los neurotransmisores, exactamente, siempre. Y en porciones atrás hablábamos de que se concibe primero una idea a través de los estímulos que recibimos por nuestros sentidos. Esos deseos, eso que recibimos, más nuestros deseos, nuestras concupiscencias, hacen como un equipo para entonces en mi mente empezar a tramar, ¿sí? O empezar a desear lo que tiene el otro. Es donde entonces se conciben esos malos pensamientos, ¿sí? Vamos a... ¿Dónde está lo de...? Estábamos en Santiago 3. En Santiago 3, sí. Dice que Santiago usó 20 ejemplos desde el verso 3 hasta el verso 12 para representar el problema de la lengua. Fíjense bien, a veces dicen, ¿por qué ponen tantos ejemplos? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Bueno, es como podemos nosotros entender la palabra del Señor. Y a veces ni así. Y ni así entendemos, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho trabajo, pero en su casa sí de verdad les dejamos tarea para que los lean. Son los ejemplos del verso 3 al 12 para representar el problema de la lengua. También nos habla del fuego, que hablábamos que es un chisme. ¿Me pueden ayudar a leer Proverbios 16:28, Lili, por favor? Sí. Y tú, Charlie, Proverbios 26:20. Proverbios 16:28, como chisme. 28. El hombre inicuo suscita altercados y el indigno persigue a sus amigos. Ok. Y vamos a Proverbios 26:20. ¿Qué nos dice? El fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Así es. Entonces, en Santiago 3, en sus versos 5 y 6, nos habla, dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende.
con esta cita corroboramos lo que nos está diciendo aquí en Éxodo 22:6. Una chispa puede incendiar todo un bosque. Una murmuración puede acabar con la vida de una persona. Debemos de tener muchísimo cuidado con eso. En los versos 9 y 10, si me ayudan a leerlo, Lili, aquí en el 3, Santiago 3, en sus versos 9 y 10. 9 y 10, dice: con ella bendecimos al Señor y Padre, y también con ella maldecimos a los hombres, hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldiciones y bendiciones. Esto no debe ser así, hermanos míos, que es justamente lo que nos estaba diciendo Charlie. Ajá. Esa intención. Ya no podemos hacerlo. No, porque entonces recordemos que en las porciones que hemos estudiado habla de que se concibe la idea, se incuban huevos de áspides, nomás que no sé dónde la... Ah, ya. En Isaías 59, por favor, 4:5, habla de esos huevos, ¿sí? De áspides. Isaías 59, Ajá. 4:5. Sí. No hay quien clame con rectitud ni quien juzgue con fidelidad. Ponen su confianza en lo que es vano y hablan cosas vanas. Conciben engaño y dan a luz dolores. Incuban huevos de áspid y tejen telarañas. El que coma de sus huevos morirá y el que la rompa hallará una serpiente. Lee el 6 y el 7, por favor. Sus telarañas no servirán para vestirse, ni se cubrirán con sus obras de engaño. Con sus obras y obras de iniquidad hay en sus manos. Sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de engaño, despojo y ruina hay en sus senderos. También les dejo que lean de tarea Isaías 59. Son las advertencias que el Señor nos da contra el pecado. Y es muy profundo esto que estamos leyendo, de verdad, porque también la lengua, fíjense, me llama algo la atención. Si se fijan en las mañanas, en la lengua se guardan todos los residuos o bacterias. Y para podértelas quitar te tienes que lavar bien, ¿no? Porque si tú te sigues tus alimentos, te puede infectar alguna bacteria tu estómago. Y es lo mismo con la palabra. La palabra la debemos de leer todos los días. Que sea esa agua que esté limpiando nuestro organismo, que esté limpiando, exactamente, que esté limpiando nuestra mente. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser usados como vasos de honra. Porque el Señor nos llama a eso, a ser vasos de honra, para entonces nosotros poder testificar de la grandeza que Él hace con cada uno de nosotros, a través del carácter, a través de las bendiciones que derrama día a día en tu vida, de esa confianza, de ese reposar en tu vida. Lili, una conclusión de Éxodo 22:6 resultó ser sumamente profundo, nos llevó por toda la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis, y yo me quedo con los verbos de ese versículo, porque habla del que provoca, del que prende, extiende y consume, pero lo maravilloso es que dice, bueno, quien enciende el fuego tendrá que hacer completa restitución. Y ahí entonces tenemos bastante esperanza. Amén. Amén. Charlie, una conclusión. Creo que Dios nos enseña también de que esta iglesia, cómo la debes de cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Y si somos realmente hijos de Dios, Dios nos muestra que no es lo que tenemos que hacer. Pues hemos llegado al término del programa. Piensen antes de decir algo y entréguenle su pensamiento cautivo al Señor para que no se hagan huevos de áspid. Les mando muchas bendiciones y nos vemos el próximo programa.